Bueno, un saludo fraternal a todos mis hermanos y hermanas. Que Dios les continúe poderosamente bendiciendo en este hermoso día. Bueno, hoy es día miércoles y pues teníamos nuestro servicio a las 6:30, pero debido a ciertas manifestaciones y cosas que se están sucediendo, pues entonces decidí llevar a cabo mejor el video por YouTube y por fanpage de la página de Facebook de la congregación Una Nueva Creación en Cristo. Entonces vamos a disponernos a orar y vamos a pedirle al Señor que descienda con su poder en nuestros corazones, nuestras vidas, que nos dé una revelación profunda de lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Amén. Bueno, Señor Padre, te damos gracias por tu obra magnífica en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el triunfo de Cristo nos llevó a ser más que vencedores en tu Hijo Jesucristo. Entendemos, Señor amado, que todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda huésped de maldad está ya bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hemos creído, Señor, que el lugar en que nosotros nos encontramos ahora es en los lugares celestiales. Es desde allí, Señor amado, desde donde tu gloria emana, Señor amado, que recibimos la revelación y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Padre, que igualmente a través de ese lugar de preeminencia en el que tú nos has dado por el supereminente poder de la resurrección de Jesucristo, Señor, igualmente creemos que tú continúas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que continúa, Señor amado, dándonos revelación de ese poder supereminente de tu resurrección en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Declaramos que tu palabra es martillo, Señor amado, que tumba fortalezas a nuestro corazón, pero que igualmente, Señor, es palabra viva, eficaz, que tus palabras son espíritu y vida. Todo lo que tú hablarás a tu pueblo, Señor amado, es inspirado por tu Santo Espíritu que vive dentro de mí, que está dentro de mí. Toda palabra, Señor amado, que declaramos de nuestra boca, Señor amado, son palabras de espíritu y vida, palabras, Señor amado, que son más poderosas que una espada de doble filo. Separa, divide el alma y el espíritu. Señor amado, nos muestra que sí hay dos ambientes, el ambiente espiritual y el ambiente del alma, Señor, y que el ambiente espiritual, Señor amado, impacta al ambiente del alma y toma lugar igualmente hasta el tuétano de nuestros huesos. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Eres bueno, eres santo, eres glorioso. Gracias, Señor, por el triunfo de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un triunfo sobre potestades, huéspedes de maldad, gobernadores de las tinieblas, aquí en Colombia, Señor amado. Te bendecimos y te alabamos. Bueno, hermanos, quiero saludar a todos los que nos van a estar viendo en YouTube, pero igualmente en la fanpage. Entonces, saludos desde aquí de Colombia. Sabemos que la Iglesia de Jesucristo se ha levantado unida a orar por un solo propósito, con un solo corazón, con un solo idioma, que es el idioma de la fe, para destruir poderosas fuerzas maléficas de ocultismo que se han estado cerniendo sobre nuestro país, Colombia, pero que sabemos en el triunfo de Jesucristo, todo, absolutamente todo está bajo los pies de Cristo. Bien, el título de la enseñanza que voy a dar en este día es: su palabra es un mandamiento. Es un mandamiento, es un mandato. La palabra de Dios es un mandato. No es una recomendación o una sugerencia. Esto lo tenemos que entender claramente en nuestro corazón. Y oro para que realmente cada persona, cada oyente que me está oyendo, cada nacido de nuevo, y aún los que no son todavía nacidos de nuevo, les invito para que entiendan que la palabra de Dios no es algo de una sugerencia. La palabra de Dios, cuando leemos versículos en la palabra, especialmente en las palabras de Jesús, necesitamos entender que son mandatos que Jesucristo nos ha mandado, nos ha ordenado a cumplir, a hacer. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Juan
8:31. Vamos a Juan 8:31, es un pasaje muy hermoso. A mí me gusta mucho este pasaje. Allí he entendido muchas cosas con este pasaje. Y dice así, en el 31, Juan 8:31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, se estaba refiriendo a aquellas personas que habían creído en él. Entonces, si tú crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador, esta palabra igualmente es para ti. Y miren lo que dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice en el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús dijo que un verdadero discípulo, oye, un verdadero discípulo es el que permanece en la palabra, el que permanece en la palabra de Dios, en las palabras que Dios nos habla, en la palabra que es espíritu y vida para nuestros corazones. Entonces, ¿cuántos tienen el deseo de ser verdaderos discípulos? El Señor no quiere solamente seguidores, el Señor quiere discípulos. El Señor no solamente quiere conocedores de Él, Él quiere personas que lo experimenten a Él, que sean hacedores de la palabra de Dios. Él quiere que nosotros oigamos sus palabras, pero que igualmente las pongamos por obras. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos tienen el deseo de ser verdaderos discípulos y no solo creyentes? Porque creyentes es un estado, ¿okay?, en el cual pues sí, estamos creyendo en las cosas de Dios. Pero discípulo es aquel que va a seguir al maestro, que va a cumplir los mandatos del maestro. Pero no solamente eso. Y agrego a esto, es igualmente el discípulo el que está deseoso, oigan, por ser hacedores de lo que Él dijo, por ser tal como Jesús aquí en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que me hace ser un verdadero discípulo? Aquel que guarda la palabra y es hacedor de la palabra. Y esto es importante que lo entendamos, ¿ok? Si continuamos, oigan, si perseveraremos, si permanecemos, si somos hacedores, venimos a ser verdaderamente sus discípulos. Es muy interesante mirar esa palabra en donde dice verdaderamente mis discípulos. Esto está significando que habrá otros creyentes que creerán en Él, pero que no llegarán a ser verdaderos discípulos, porque es que el falso discípulo se distingue con el verdadero discípulo. ¿En qué? En que el verdadero discípulo, oye bien, el verdadero discípulo es el que realmente hace que la palabra de Dios permanezca en él, en su corazón, y sea hacedor de eso. Pero es muy interesante mirar en donde allí nos dice: y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Esa verdad si tú continúas permaneciendo en las palabras de Dios, si tú continúas siendo hacedor en esa palabra de Dios, si tú continúas reflexionando, manteniendo tus ojos en esa palabra, ¿qué va a suceder? Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto es interesante mirarlo, de que debe de ser entonces algo continuo, algo continuo, algo que no puede parar. Ya tú conoces algo de la verdad, pero no te quedes con ese algo de la verdad, sino mira más profundamente a esa verdad que es Jesucristo. Y vas a encontrar que cada día más, a través de la palabra de Dios, y conocer la palabra de Dios, y permanecer en la palabra de Dios, y ser hacedores de la palabra de Dios, que vas a poder llegar a ser totalmente libre, totalmente libre. Entonces, sus palabras, pongan atención, sus palabras no son para tratar como un consejo. Esta palabra que está aquí, esta palabra que está aquí, es más, en muchas de las Biblias de estudio, nosotros podemos ver que hay unas letras en rojo en los 4 evangelios. Y esto me está diciendo a mí que esas palabras
oigan, no son del autor que escribió el libro, sino de Jesucristo. Son palabras dichas por Jesucristo. Y de esas palabras rojas son las que tenemos que, oigan, ser hacedores. Si Él lo dice, es porque Él quiere que nosotros lo hagamos. La palabra de Dios no es una sugerencia. Métase esto en el corazón. No es para sugerirte hacer o no hacer. No. La palabra de Dios es para una orden, para un mandato. Es para que tú las guardes en tu corazón, permanezcan en tu corazón y luego las hagas. Continuamente las hagas. El Señor espera que cada uno de nosotros continuamos y permanezcamos siendo hacedores. Entre más hacedor tú eres de la palabra de Dios, pues esa palabra va a venir a ser carne en ti. Esa palabra se va a ver en ti, se va a manifestar en ti. Vas a ser conocido por el carácter de Jesús, vas a ser conocido porque eres luz en medio de las tinieblas. Entonces es importante que entendamos estas cosas. Y vuelvo y repito, las palabras de Jesús no son para tratar como un consejo o como una recomendación o como una sugerencia. Un consejo o recomendación, por más bueno que sea, se puede o tomar o dejar. Tomar o dejar. Entonces, sus palabras no son para tratar como un consejo, como una recomendación o una sugerencia, ya que un consejo o una sugerencia se puede recibir o no se puede recibir. Tú puedes ir a consejería y te pueden dar muchos consejos, pero si tú no haces los consejos que te están diciendo, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, la palabra de Dios no es solamente para dar una sugerencia. La palabra de Dios es un mandato. Un mandato. Entonces, si vemos su palabra como es, como lo que es, no una sugerencia, sino un mandamiento o decreto, una orden que se nos ha sido dada a nuestra vida, un mandamiento que lo único que va a producir en nosotros es vida, un mandamiento que solamente va a producir en nosotros justicia, un mandamiento que va a producir en nosotros el amor verdadero, un mandamiento que va a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Oigan bien, entonces lo tomaremos de manera diferente. Lo tomaremos de manera diferente. Entonces ya la palabra de Dios no va a ser solamente un consejo o sugerencia para mí. La palabra de Dios va a ser un mandato para mí, oigan, para mí cumplir, para yo guardarlo y luego para ser hacedor de esa palabra, de ese mandato que la palabra me está diciendo que debo de hacer. Nosotros hemos estado tratando en muchos casos a la palabra como si fuera un consejo o como si fuera una recomendación. Y eso no debe de ser así. Nosotros, la palabra de Dios no está para yo de pronto decir, sí, hoy la hago. No, mañana no la hago. O de pronto decir, de pronto sí, de pronto no. No es así. Es un mandato. Cuando alguien te ordena algo, tú lo debes de hacer. Si tú eres una persona que trabajas y tu jefe te ordena hacer algo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso es que tu jefe te está sugiriendo trabajar o te está sugiriendo hacer algo que él te está ordenando hacer? No es una sugerencia lo que el jefe te está diciendo. Tú tienes que hacerlo porque es un ¿qué? Es un mandato. Tristemente, nosotros como cristianos hemos visto la palabra de Dios como una sugerencia. Si queremos tomar el consejo, lo tomamos, y si no lo queremos, no lo tomamos. Pero la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios es un mandato y como tal debemos de cumplirla. Entonces, es diferente cuando nosotros todos los días estamos haciendo o siendo hacedores de la palabra de Dios.
cuando todos los días estamos trayendo la palabra de Dios a nuestro corazón, cuando todos los días estamos permaneciendo en la palabra, cuando todos los días estamos guardando la palabra y estamos diciendo, Señor, ayúdanos a cumplir durante este día todos tus mandatos. Es muy diferente, hermano amado. Ahora miren y verán en esto, porque normalmente el Señor nos enseña a que seamos hacedores de la palabra, y es más, nos da, nos muestra lo que sucede a las personas que son hacedoras y a las personas que no son hacedoras de la palabra. Y esto es importante que lo entendamos. No tomemos la palabra de Dios como sugerencia o como consejo. La palabra de Dios es un mandato, ¿ok? Entonces, es diferente cuando nosotros todos los días estamos haciendo hacedores de la palabra, porque cuando viene la tormenta, ¿okay? Cuando viene la adversidad, es tal el poder de hacer la palabra que la tormenta vendrá, pero no logrará hacer estragos en tu vida. No logrará hacer estragos en tu vida. Y dice que hay dos hombres, el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente, ¿qué fue lo que hizo? El hombre prudente fue el que fundó su casa, ¿en dónde? En la roca. Pero dice también que el hombre prudente, el que fundó su casa en la roca, es el que ¿qué? El que oye, y luego ¿qué hace? El que hace la palabra. O sea, que él toma la palabra de Dios no como una sugerencia, sino como ¿qué? Como un mandato. De ahí que cuando viene la tormenta, ¡chas!, a azotar su casa, cuando vienen las olas a azotarlo, la adversidad viene. Oigan, hay un versículo que dice que aunque pases por las aguas, estas no te anegarán, y aunque pases por el fuego, no te quemarán. Pero ¿sabe a quién le sucede eso? Que las aguas no te van a ahogar, ni el fuego te va a quemar. Solamente a los que toman la palabra como un mandato y son hacedores de ellos. Pero a los otros, no. El insensato, el imprudente, el hombre insensato es el hombre que oye y no hace la palabra. Y dice, el versículo dice que vendrá la tormenta, vendrá el agua, vendrá el fuego, vendrá todas estas adversidades. ¿Y qué va a hacer? Su casa va a ser arrasada. ¿Por qué? Porque fundó su casa sobre la arena. El cristiano que funda su casa en la arena es el cristiano que toma esta palabra como una sugerencia, mas no como un mandato, en donde oye y hace la palabra de Dios. Para millones de cristianos, la palabra de Dios es solo un consejo, o muchos, es un libro muy bonito, hay unas historias muy lindas, pero de ahí no pasa. Pues les digo, hermanos amados, que la palabra de Dios no la podemos tomar de esa manera. La palabra de Dios no es solo un consejo, o no es solo una buena recomendación que se toma o que se deja. No. Pero para el cristiano que es un verdadero discípulo, porque es que en los versículos que leímos del 8:31 dice que para que seamos verdaderamente discípulos, su palabra es solo el único camino. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es vida a mi vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es vida y espíritu para mí. La palabra de Dios, pero necesito permanecer en la palabra de Dios. Necesito que la palabra, que la palabra se haga carne y yo ser hacedora de la palabra. Su palabra es solo el único camino. Su palabra es espíritu y vida, y ella debe ser la única vida de nosotros como verdaderos discípulos que somos. Como verdaderos discípulos que somos. La palabra es nuestra vida, la palabra es mi vida, y cuando la oigo
y digo, no espero a discutirla, sino que es punto final y lo hago. Yo me acuerdo que aquí yo he enseñado acerca de la amargura en esta congregación. Y en Efesios, en el capítulo 4, habla acerca de quítense de toda amargura. Quítense de toda amargura. Esto no me está hablando de una sugerencia. Quítese. Es un mandato que nos está dando la palabra de Dios. Pero tristemente tú ves a cristianos que por cualquier cosa se amargan. Y en vez de quitarse la amargura, en vez de ser hacedores de la palabra y destruir ese sentimiento que lo está carcomiendo en su corazón, la dejan allí. Leen el versículo. Pueden tener aún la revelación del versículo, pero no son hacedores del versículo, pues en las mismas queda. Porque entonces usted es una persona que cuando venga la tormenta, por lo que ha fundamentado su casa en la arena, así rápidamente también la lluvia la destruirá. ¿Qué queremos ser? ¿Hacedores? Y si somos hacedores, entonces vendremos a tener nuestra casa fundamentada en la roca. Cuando Jesús lo dice es para que lo hagamos. Si Él lo dice en la palabra, hagámoslo. Hagámoslo. Si Él dice que nos debemos amar los unos a los otros, hagámoslo. Si Él dice que nos debemos perdonar, hagámoslo. Dios mío, me da tanta tristeza a mí que hay cristianos que guardan rencor, amargura, falta de perdón en sus corazones y luego dicen, es que Dios nunca me habla. No, Dios sí le habla a través de la palabra, pero usted tiene que soltar ese rencor, esa amargura, eso que usted ha estado experimentando en su corazón en contra de alguien. Usted tiene que soltarlo. No porque yo lo diga, no porque el predicador lo diga, no porque su pastor lo diga, es porque la palabra de Dios me está dando un mandato. Si la Biblia me está enseñando a mí que yo debo de perdonar, ¿qué debo de hacer? Pues perdonar, pero no se demore mucho, no deje pasar los días, no deje que su corazón se endurezca, sino perdone tan pronto como usted siente la ofensa, tan pronto como usted siente ese malestar en usted con respecto a de pronto lo que le han dicho o de pronto a una circunstancia que se presentó o de cualquier sinsabor que haya podido tener en ese momento, en ese día. Inmediatamente échelo fuera y perdone. Y si fue usted la persona que cometió la ofensa, perdónese a sí mismo. Pídale perdón a la persona con la que ofendió y continúe, sea hacedor y no tan solamente oidor de la palabra. Aún hay cristianos que todavía luchan con el Señor si debes hacerlo o no. ¿Será que sí debo de perdonar? ¿Será que sí debo de quitarme la amargura? ¿Será que sí debo de amar a ese hermano? Uy, pero ese hermano es tan chinchoso. Uy, no. Yo no creo que lo pueda amar. Es que la Biblia no nos pone para escoger, hermanos. La Biblia nos enseña acerca de una nueva creación. Y le digo una cosa, en su carne, sí es verdad, usted no puede llegar a perdonar, usted no puede llegar a quitarse la amargura, usted no puede llegar a quitarse ese orgullo, esa altivez, es verdad. Pero ¿saben qué? Dios nos ha dado una nueva creación. Dios nos ha dado la mente de Cristo. Dios nos ha dado un nuevo corazón, un corazón, oye, ya no de piedra, sino un corazón de carne donde Él derramó el amor de Él. Entonces, la pregunta aquí que le quiero hacer, ¿quiere usted ser hacedor de lo que Jesús dice en su palabra? ¿O quiere usted tomar como sugerencia la palabra de Dios? Y vuelvo y les repito, si usted la toma solamente como una sugerencia, usted pondrá su casa sobre un fundamento falso, sobre un fundamento de arena. Porque usted está oyendo de parte de Dios, Dios le está diciendo perdone y usted dice que no. Es que yo no puedo. No.
La Biblia dice que nosotros en la nueva creación tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, que en la nueva creación tenemos un espíritu nuevo y que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y que en la nueva creación sí lo podemos hacer. Sí podemos hacer de la palabra, oye, de la palabra que Él nos está ordenando, sí podemos llegar a cumplirla en la nueva creación. Entonces es importante que entendamos estas cosas. Uno de los obstáculos más grandes que hay para que no seas verdaderamente discípulo, como nos dice ese versículo 8:31, y hacer todo lo que Él nos dice y cumplir su voluntad, está en que la voluntad que hay en tu alma cuando quieres seguir a la carne y no al espíritu. O sea, que tu alma dice, ay, no. Entonces, ¿estás viviendo qué? En un fundamento falso. Pero cuando tu alma le dice sí al Espíritu, sí para ser hacedora de la palabra, sí porque yo guardo la palabra, sí porque la palabra permanece en mí, es la vida tan diferente, tan diferente, tan diferente, tan diferente. En Lucas 14:26, Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, eso ya yo se los enseñé con respecto a lo que significaba amar su vida, porque el que ama su vida la pierde, pero el que desprecia su vida, oye, el que desprecia su vida la gana. Entonces dice en este versículo, dice, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. No puede ser verdadero discípulo si usted está poniendo cualquier cosa por encima de Dios. Usted no está siendo un verdadero discípulo. Si usted está tomando la palabra de Dios como una sugerencia y no como un mandamiento, no como el mandato que Dios nos lleva a que sigamos, usted no está siendo un verdadero discípulo. Examínese a mirar qué cosas de la palabra de Dios usted no está siendo hacedor. Y alíñese con la palabra de Dios. Vuelva sus ojos al Señor. Arrepiéntase. Esa palabra arrepentir significa cambiar nuestra manera de pensar. Ya no voy a estar pensando que la palabra, ay, la palabra es bonita. No estoy pensando que la palabra es solamente una sugerencia. Estoy ya pensando, oye bien, a la manera de Dios, a la manera de la nueva creación, a la manera como Dios quiere que yo haga las cosas, que yo oiga la palabra y la haga. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. En el versículo 27 dice de ese mismo capítulo Lucas 14:26, y ahora vamos a leer el 27, y dice, y el que no lleva su cruz y viene pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos dice Gálatas 2:20? Y yo se los enseño tantas veces aquí. Porque con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Lo que vivo ahora en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Ya también lo he enseñado varias veces. Ahora, esto no es una sugerencia. Esto es un mandato. No mires la palabra de Dios y lo que Dios te enseña en las palabras de Jesús, no lo mires como una sugerencia, míralo como un mandato. Cuando tú comienzas a mirar la palabra de Dios como un mandato, como es el Señor, tu amo, tu dueño, tu Señor, el que está ordenándote hacer algo, te aseguro que tú mirarás la palabra diferente y serás hacedor de la palabra. Porque no es una sugerencia, es un mandato de tu amo. De ese amo tan hermoso que tenemos, de ese dueño de nuestras vidas, de ese Señor. Lo hemos declarado Señor de nuestras vidas. El hacer la palabra no debe ser un conflicto para nosotros. El practicar la palabra significa ser hacedor de la palabra. Y es verdad,
Al principio no entendemos muchas cosas, pero cuando tú comienzas a buscar su rostro, cuando tú comienzas a decirle: Señor, yo te amo, enséñame a amarte profundamente, yo quiero conocerte más, yo quiero llegar a profundidades mayores. Te digo una cosa, estoy segura que Dios oye tu oración y comienza a cambiar todo alrededor de ti. Comienzas a ser hacedora y no tan solamente oidora de la palabra. Empiece a practicar la palabra. Empiece a ser hacedor de la palabra. Bajo cualquier circunstancia, haga lo que la palabra de Dios le dice que haga. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Hay mucha gente que es maldecida. Vamos a poner que alguien viniera y me maldijera, ¿ok? ¿Saben qué me toca que hacer a mí? Porque me toca, porque es un mandato. A los que me maldicen, ¿qué dice la palabra? Bendiga. A los que me persiguen, ora por ellos. ¿Ustedes ven algo de difícil aquí? ¿Saben cuándo lo vemos difícil? En la carne, cuando nos enfocamos en la carne. Pero ¿saben qué? Cuando estamos viviendo desde la nueva creación, el ser hacedor de la palabra va a ser algo fácil para nosotros. Va a ser de tal manera, nos vamos a acostumbrar que vamos a ser tan hacedores de esa palabra que se va a hacer carne. O sea, de una manera natural se va a manifestar a nosotros sin esfuerzo. Así lo creo yo. Yo no sé usted, pero yo sí lo creo así. Entonces, necesitamos igualmente entender que Jesús es nuestro Señor. Oigan, nuestro Señor, nuestro amo. Él fue el que nos compró de la esclavitud. Sí, Él fue el que nos compró de la esclavitud con su sangre. Fue el precio que Él pagó por nosotros. A nosotros no nos costó nada, pero a Él le costó todo. Le costó su vida en la cruz. Y no podemos repagarle. Pero ¿saben qué? Un corazón agradecido va a entender el corazón de Él y va a ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, si Jesús es nuestro Señor y nuestro amo, ¿cuál es el problema? El problema es que no hemos tomado la total decisión de quién es nuestro Señor y quién es nuestro amo. Todavía queremos o pensamos que todavía el pecado se enseñorea de nosotros. La falta de perdón, por ejemplo, o la amargura, son casos que son muy comunes verlos entre los cristianos. O pecados de impureza sexual, en donde todavía esos pecados se enseñorean. Si tú has creído que Jesucristo te liberó de ese señor de pecado y que Él ahora vino a ser el Señor de vida en ti, entonces záfate del pecado y comienza a ser hacedor de la palabra de Dios. No podemos tener dividido el corazón. No podemos tener que una parte, que la carne me jale para que la carne continúe siendo el amo de nuestra vida y nosotros esclavos de la carne. No. Porque sí es a veces sentimos que la carne nos jala y el espíritu nos jala por otro lado. Pero ¿saben qué? En la nueva creación hay un poder sobrenatural que es mayor que los deseos engañosos de la carne. Cuando tú comienzas a adiestrarte a que no importando qué tanto te jala la carne, el espíritu gana sobre la carne. O sea, te estás enfocando en la verdad de lo que ahora eres en Cristo, que en el poder de Jesucristo tienes el poder para destruir esa carne que te está jalando. Es tan diferente cuando vemos desde un enfoque diferente quién es Jesús como nuestro Señor y nuestro amo, y quién fue el pecado. Oye, quién fue el Señor del pecado que ya fue destruido dentro de mí. Es como creer que todavía hay cosas que me puedan gobernar a mí, cuando Él dice que Él ahora estableció su reino en mi corazón. La pregunta es, si Él estableció el reino de Él dentro de usted, y si su corazón se encuentra en el trono al Rey sentado, no puede haber dos
tronos en su corazón. No puede haber dos señores en su corazón. No puede haber dos reinos. O está todavía la potestad de las tinieblas gobernando tu vida, o está el reino de Dios ya establecido en tu corazón. El problema es el enfoque que le demos muchas veces en nuestro corazón a las cosas. Si nos enfocamos en que solo hay un trono, que es el trono de Dios, y que solamente hay un Señor en ese trono, un solo rey en ese trono, yo te aseguro que cuando tú mires la palabra no va a ser una sugerencia, va a ser el mandato del rey para que tú vivas y seas hacedor de la palabra de Dios, que son cosas muy, pero muy diferentes. Entonces, el amarlo verdaderamente nos hará hacedores de su palabra. Entender el amor de Dios derramado en nuestro corazón, entender ese nuevo corazón, entender que el amor, la esencia de la naturaleza divina de Dios, que es amor, oye, fue derramada en nuestro corazón. Nosotros no podemos amar a Dios sobre todas las cosas en el amor humano. Nosotros necesitamos entender que hay un amor superior, hay un amor sobrenatural en tu corazón, de tu nueva creación, para poder amar a Dios y poder obedecerle a Él. Hay un ejemplo, no lo voy a leer todo, solamente voy a decirles los versículos. Está en Juan 21, 15 al 17. Es muy tremendo porque esta es la conversación que Jesús tiene con Pedro. Y es allí donde Jesús le dice que sí le ama. Y el Señor y Pedro le dice que sí le ama. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, ¿verdaderamente tú me amas? Entonces apacienta mis corderos. ¿Verdaderamente tú me amas? Sí, yo te amo. Entonces dice, alimenta, pastorea mis ovejas. Y luego le dice, y otra vez le vuelve y le pregunto, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y luego le da una orden, da tres órdenes le da. Apacienta mis ovejas. La primera le dice, apacienta mis corderos. La segunda le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Fue una orden? Yo lo veo como una orden. Pero solamente los que amamos de corazón a Dios, los que hemos entendido el amor de Dios sobrenatural que está en nuestros corazones, son los que podremos lograr obedecer la palabra de Dios. Somos los que seremos hacedores de la palabra. Por eso es tan importante, y yo les insisto tanto una y otra vez, entienda la nueva creación, entienda el poder glorioso de la resurrección de Jesucristo en su nueva creación, porque es en esa nueva creación que lograremos, no tomar la palabra como una sugerencia, sino tomarla como lo que es, el mandato del Señor para ser hacedores a todo lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces, el asunto mayor para Jesús es que lo amemos. Y si lo amamos, verdaderamente vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. En nuestra vida debemos entender que el mayor asunto es, ¿lo amamos? ¿Verdaderamente lo amamos? Cuando estamos en adoración, cuando estamos en esa unción tan poderosa que puede venir en un tiempo de alabanza y adoración, es tremendo. Uno puede llegar a oír a gente expresar su amor tan profundo hacia Dios. Y dicen, te amamos, Señor, tú eres el único, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro amado, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso se mete y lloran y esto. Y Dios les dice, ajá, ¿me amas? Entonces tienes que perdonar. Ajá, ¿me amas? Entonces tienes que quitarte tu amargura. Ajá, ¿me amas? Entonces no puedes guardar rencor, porque en el amor verdadero de Dios no se guarda el rencor. ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos verdaderos discípulos? Y esto es para pensarlo, hermanos amados, porque tristemente muchas veces hemos actuado más que como discípulos,
hemos estado como cabros, rebeldes. Ok, sigamos, que esto está muy bueno. Entonces, este es el mayor y gran asunto. El mayor y gran asunto es si lo amamos. ¿Amas tú a Jesús? ¿Lo amas? Ahora, ¿cómo sabemos que amamos a Jesús? ¿Cómo sabemos que amamos a Dios más que todas las cosas, sobre todas las cosas? ¿Cómo? Cuando venimos a ser hacedores de su palabra. Entonces estamos, ¿qué? Mostrándole el amor. Ya no con palabras solamente, sino también con hechos. Vamos a Juan 14, 21. Juan 14, 21. Juan 14, 21. Esta enseñanza es muy linda. Esta enseñanza la oí hace tantos años, tenía tantos años, y el Señor me la trajo a mi corazón en estos días. Y la he estado meditando y dije, Señor, la voy a enseñar. Y mire lo que dice, Juan 14, 21. Y dice así, el que tiene mis mandamientos. Voy un momentico a buscarla en la Nueva Traducción Viviente. Hay ciertos versículos que me gusta leerlos de allí, ¿ok? Tenga un momentico paciencia. Ok, 14, 21. 14, 21. Dice así. Los que aceptan mis mandamientos. En la versión Reina Valera dice el que tiene mis mandamientos. Me gusta esta porque dice el que acepta mis mandamientos y los obedecen. Son los que me aman. Wow. ¿Amas tú al Señor? Ay, Señor, yo te amo con todo mi corazón. ¿Sí? ¿O son solo palabras? ¿O solamente lo adoramos de dientes para afuera? Ay, hermanos amados, aquí Jesús, porque estas palabras son de Jesús, Él dice, los que aceptan, los que reciben mi palabra, los que aceptan mi palabra, mis mandamientos y los obedecen, son los que me aman, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Cuando amamos a Jesús, el Padre nos está amando. Qué tremendo, ¿verdad? Y luego dice la otra parte del versículo, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos, a cada uno de ellos. Entonces, ¿quién es el que ama a Jesús? El que dice muchas veces te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No. Porque Él sí conoce el corazón. Ah, es que el Señor conoce mi corazón. Ajá. Sí, el Señor lo conoce tanto que sabe lo que hay en tu corazón y las palabras falsas y vacías que estás hablando. ¿Quién es el que ama a Jesús? Aquellos que, dice el versículo, aquellos que aman, aquellos que ¿qué? Que guardan, aquellos que obedecen los mandamientos de Jesús son los que le aman. Esos son los que aman a Dios. Este es el que verdaderamente lo ama, el que recibe los mandamientos de Él y los hace. Los hace. La otra parte del versículo dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. En la traducción viviente, en la Nueva Traducción Viviente dice, y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. O sea, Él se va a revelar a tu corazón más. Conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entre más tú conozcas a Cristo, entre más tú conozcas su corazón, entre más tú seas hacedor de la palabra, más Él se va a dar a conocer a ti. Más vas a manifestar tú lo de Él a través de tu vida. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y luego en el versículo 22 dice,
Recuerden que estamos en Juan 14, ahora vamos al versículo 22. Se los estoy diciendo porque a veces yo también cuando estoy oyendo prédicas, a veces me pierdo por los versículos, por eso se los estoy repitiendo. Versículo 22 dice, Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo, con el mismo nombre le dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Wow. Señor, danos revelación de esto. Padre, enséñanos a entender esto. Voy a volverlo a repetir. Todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Lo amas? ¿Lo amas? Entonces tú vas a hacer lo que Él te dice. ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿Lo amas? Entonces vas a hacer lo que Él dice. Y ese fue el cuadro que puso con Pedro cuando Jesús habla con Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y en las 3 veces Jesús le responde que Él tiene que hacer algo si realmente lo ama. Y esto me parece poderoso. ¿Lo amas? Entonces tienes que hacer lo que Él dice. Es triste mirar que el Señor dice que debemos de perdonar. Y muchos de ustedes no han perdonado de corazón. Y todavía guardan tanto rencor, tantas cosas de su pasado. Y todavía tienen tantas heridas en sus corazones que supuran en ustedes. Si amas al Señor de verdad, entonces harás lo que Él dice. Y si Él dice que debes de perdonar, debes de perdonar. Y punto final. Ahí no hay, ay, pero Señor, es que me lo hicieron a mí. Ay, Señor, pero no. Dios dice, Jesús nos dijo, si lo amamos, vamos a hacer lo que Él nos dice. ¿Lo amas? Si lo amas, vas a hacer lo que Él dice. En el versículo 23 dice, todos los que me aman harán lo que yo diga. Tremendo, tremendo. Harán lo que yo diga. Todos los que me aman, en el 23, harán lo que yo diga. Harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vendremos a Él, haremos morada con Él. Vendremos a Él, vendremos a vivir dentro de Él. Por eso es que yo insisto con la nueva creación. Porque es que en la nueva creación es donde vamos a poder amarlo, pero también hacer lo que Él nos dice. Y ustedes me dirán a veces, ay, pero la pastora a veces es tan cansona con eso de la nueva creación. Pero ¿saben qué? No es así. Porque es que es en la nueva creación que tenemos la capacidad para amar a Dios con el amor sobrenatural que Él nos dio. Y también tenemos el poder y el fuego del Espíritu Santo para hacer todo lo que Él nos dice. Todo lo que Él nos dice. Todo lo que Él nos dice. Entonces, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Si guardamos y hacemos su palabra. Esa palabra guardar que aparece en la Reina Valera aparece como guardar. Dice, el que me ama y mi palabra guardará. ¿Okay? En la Nueva Traducción Viviente nos está diciendo, mi Padre los amará. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Y mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Pero en la Reina Valera es guardar. Y esto es lo que significa guardar. Atesorar. Hacer. Practicar.
ser hacedor de lo que Él nos está diciendo. Guardarla como un tesoro tan grande, pero no guardarla para no hacer nada con ella. Es como cuando usted tiene de pronto una joya muy, muy costosa y que usted hasta le da miedo usarla. No. Guardarla es atesorarla, pero también es que ser hacedora de esa palabra, saberla usar como se debe de usar esa palabra. Entonces, como discípulos y amantes apasionados de Jesús, debemos darle el primer lugar a la palabra y dejar que la palabra gobierne en nosotros. Y aún, ¿cuántos cristianos que vienen a la iglesia le están dando verdadera importancia a su palabra? Muchos se sientan en las bancas o en las sillas, pero ¿cuántos de ustedes realmente le están dando importancia a la palabra de Dios? Medite sobre eso. Hoy la palabra es una palabra más bien como de exhortación, percibo en mi corazón, en la que Dios nos está hablando. No crean que Dios cuando yo enseño estas cosas, Dios me está hablando a mí. Y no crean, a veces no soy tan obediente. Me toca a veces trabajo, pero ¿saben por qué me toca trabajo? Cuando me desenfoco de quién soy en Cristo. Cuando dejo de contemplar la nueva creación y me enfoco entonces en la carne. Es allí cuando dejo de ser obediente a Dios. De ahí que tenemos que volvernos a enfocar. Entonces, por eso los cristianos han perdido la marca o el blanco de la voluntad de Dios. Hay cristianos que tristemente todavía viven demasiado en la carne y poco del Espíritu. Dicen amar a Dios, pero no le obedecen. La experiencia viva es Jesús manifestándose a sí mismo a nosotros personalmente. Cuando nosotros practicamos, cuando nosotros hacemos la palabra de Dios, Él que viene a darse a conocer a nosotros, el que va a manifestarse a través de nosotros. Él quiere que entendamos que cuando nosotros le amamos, vamos a hacer su palabra y entonces viene la manifestación. Venimos a conocerle de tal manera que sabemos quién es el que está en nosotros y de como tal, si Él está en nosotros, ¿quién se va a manifestar a través de nosotros? Sino el poder de Él a través de nuestras vidas. Y entonces la gente verá, wow, esa persona es diferente. ¿No lo creen ustedes así? Yo lo creo así. Yo lo creo así. Por eso en la palabra que Él dice, amaos los unos a los otros, porque es que no nos conocerán por grandes iglesias o por grandes ministerios, nos conocerán por el amor. Pero nos estamos amando los unos a los otros porque eso es otro mandato. Eso es de pensarlo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, el Señor se va a dar a conocer a cada uno. El Señor se va a dar a conocer a cada uno. El Señor se va a manifestar a cada corazón. El Señor sí quiere que lo conozcamos. El Señor sí quiere que lo conozcamos. En Hebreos, en el capítulo 8, versículo 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pero ¿saben por qué le conoceremos? Por la nueva creación. ¿Saben por qué lo conoceremos? Porque hemos nacido de Dios. Porque ahora tenemos, un Padre diferente. Ahora nuestro Padre es el Padre de mi espíritu. ¿Sabe por qué lo vamos a conocer? Y que no necesitaremos, todos me conocerán. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha liberado de las tinieblas y nos ha arrancado de las tinieblas y nos ha llevado a otro reino, en donde Él ha establecido en nuestro corazón el trono de Él. Él es el Rey en tu corazón, en tu corazón. En Juan 17 dice, en Juan 17, en el capítulo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Cuando conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre, vamos a conocer a Dios. Él dijo, yo voy a mi Dios y a vuestro Dios. Yo vuelvo a mi Padre y a vuestro Padre. O sea, ahí ya nos está, ¿qué? Nos está llevando a entender que somos del linaje de Él. Somos de su descendencia. En Jeremías, en el capítulo 9, el otro día nos compartieron este versículo y es un versículo poderoso, porque habla también de conocer. Y dice así, vamos a ver si lo encuentro. Y cada uno, oh my God, ok. Creo que está en el, no me acuerdo. No veo el versículo ahora y pues no tengo mucho tiempo para pero después se los regalo, ¿ok? Pero sí está en el capítulo 9 de Jeremías, en donde él dice que, gracias Señor, el 24, 9:24. Miren a este versículo, es poderoso. Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, wow, y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Poderoso ese versículo, hermanos, poderoso ese versículo. Entonces, el Señor sí se va a dar a conocer a cada uno de nosotros. El Señor sí quiere que lo conozcamos. Y es a través de la nueva creación que lo vamos a poder conocer. Tú lo vas a conocer por ti mismo, personalmente. No solamente por las cosas que yo te digo, sino que tú vas a experimentarlo a Él personalmente. Entonces, ¿cómo sabemos cuando una persona conoce al Señor? ¿Cómo sabemos cuando una persona conoce al Señor? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, voy a buscarlo acá. Y en esto sabemos, esperen un momentico y ya lo busco. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y dice así, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, wow, poderoso, si obedecemos sus mandamientos. Oh my God, that's not wonderful. Oh my Lord, qué versículo tan poderoso. Wow. Y en esto voy a decirlo en la Reina Valera. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En esta dice, podemos estar seguros de que sí lo conocemos, de que sí lo entendemos a Dios, porque obedecemos sus mandamientos. ¿Lo quieres conocer? Entonces, obedécele. Poderoso ese versículo. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien le conoce? Porque obedece sus mandamientos. En el versículo 4 dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece a los mandamientos de Dios, es un ¿qué? Mentiroso y no vive en la verdad. Una persona que no perdona a otra persona que le haya ofendido, una persona que vive en amargura, no puede decir, yo conozco a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aquí lo está diciendo. Vuelvo y lo repito. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece a los mandamientos de Dios, y uno de los mandamientos de Dios es amarnos los unos a los otros. Uno de los mandamientos del Señor es perdonarnos unos a los otros. Uno de los mandamientos de Dios es, oigan, no guarden rencor. Uno de los mandamientos del Señor es, quítense la amargura. Aquí dice que es un mentiroso y no vive en la verdad. Número 5, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5, ahora. Pero los que le obedecen,
los que obedecen la palabra, los que han tomado la palabra de Dios no como sugerencia, sino como mandato, porque le amamos, le obedecemos. Miren lo que dice: pero los que le obedecen en la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. ¡Wow! Dios mío, redarguye mi corazón, Señor. Enséñame a entender estas palabras que me estás enseñando. Enséñame a ser hacedora de esta palabra, Señor. Yo no quiero tu palabra como una sugerencia. Yo quiero entender que tu palabra es un mandamiento, es un mandato tuyo y que debo de hacer, tengo que hacer lo que tú me dices que haga. No hay para escoger, no hay para elegir. Aquí no hay una elección, aquí no hay libre albedrío. Aquí si le amas, vas a hacerlo. Y punto. Entiéndanlo, por favor, hermanos amados. Entiéndanlo. Esto es poderoso. Y luego dice: así es como sabemos que vivimos en Él. 6, versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Como Jesús vivió. Pregunta: ¿Jesús vivió obedeciéndole al Padre? Sí. ¿Por qué? Porque amaba al Padre. Entonces, tal cual tú eres, tal cual Jesús es, así tú eres aquí en esta tierra. ¿Y cómo voy a ser yo igual a Él aquí, ahora en esta tierra? Por la nueva creación. La nueva creación nos da la capacidad para cumplir estos mandatos, para cumplir esta palabra que está aquí. Los que dicen que viven en Dios, el que dice que permanece en Dios, el que dice que vive con Él uno, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. Y si Él anduvo, oye, perdonando a sus enemigos y haciendo todas las cosas que el Padre le decía que hiciera, y todo lo hizo por amor, pues en la nueva creación que nosotros tenemos y siendo fusionados uno con el Espíritu Santo de Dios, igualmente tenemos la capacidad de hacerlo. Si lo amo, no hay por qué discutir, solo lo hago. Solo lo hago. Hagamos la palabra y veremos su gloria. Veremos la gloria de Él manifestado a través de nuestras vidas. En Santiago 1, 22 y 25, Santiago 1, 22 y 25, dice así, ya para terminar, Santiago 2, 1, 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Entonces, si Dios le dice a usted y usted está escuchando la palabra de Dios y Dios le está diciendo tienes que perdonar, dice aquí, oye, que no es solamente escucharla, sino también ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se está engañando a sí mismo. Porque si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas. Oye, y te olvidas. Te miras en el espejo y te olvidas de la palabra, ¿ok? Para descubrir el reflejo de tu rostro en el principio. 24. Percibes como Dios te ve en el espejo del verbo, pero luego sales y olvidas tu origen divino. Eso es lo que sucede cuando venimos a cuando venimos a escuchar la palabra de Dios y no la ponemos en práctica.
nos olvidamos de nuestro origen divino, nos olvidamos de nuestra nueva creación, nos desenfocamos. Cuando estamos oyendo y no estamos siendo hacedores, estamos siendo desenfocados de nuestro origen divino, de lo que ahora somos en la nueva creación, del poder glorioso de la resurrección de Jesucristo dentro de nosotros. Eso es lo que sucede. Así lo dice esta palabra. Así lo dice la palabra de Dios. En el versículo 25, estoy leyendo de otra versión, dice: pero aquellos que miran, aquellos que están atentamente observando, aquellos que están fijamente perseverando, o sea, tienen la mirada fija en la nueva creación, en su origen divino. Dice así: pero aquellos que miran profundamente la ley del Espíritu de vida, o sea, la nueva ley, la ley del Espíritu de vida que está dentro de ti. Oye, la ley de vida, la ley de vida. La ley de vida. Si miras atentamente en la ley perfecta. ¿Y cuál es la ley perfecta? Pues la ley del Espíritu de vida, hermanos amados. La ley del Espíritu de vida me hizo libre de la ley del pecado y de la muerte. En la nueva creación tenemos la ley ¿de qué? De vida. ¿Quién reina sobre la nueva creación? La vida de Dios. La fuente y el torrente de agua viva es de vida eterna y está siempre fluyendo. El problema es cuando el alma se nos desenfoca. Entonces dice: aquellos que miran profundamente la ley de vida, de la libertad, quedan compenetrados y responden a la verdad que escuchan y se sienten fortalecidos por ella. Experimentan la bendición de Dios en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Esto me parece poderoso. ¿Amas tú a Dios? Si lo amas, vas a hacer lo que Él te diga que debes hacer. Hay cosas que el Espíritu nos pone a hacer que van de acuerdo con la palabra de Dios. Hay otras en donde tú lees el versículo y te das cuenta de que no estás haciendo ese versículo en particular y te tienes que poner a hacerlo, hermano. Tienes que ser hacedor de la palabra. Miremos un momentico en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Ya voy a cerrar. Mateo 7:21. Oh my God. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Y dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿No le parece a usted eso poderoso? Luego vamos al 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El ejemplo que les estaba dando al principio de la prédica. El hombre prudente y el hombre insensato. El prudente fue que edificó en la roca. Y mira lo que el Señor está diciendo: todo el que escucha, oye, mi enseñanza y la sigue es sabio. Ese es el que funda o pone su fundamento en la roca. Su casa está sobre la roca. Vienen los ríos, viene la tempestad, viene lo que venga de adversidad y nada va a tumbar esa casa. ¿Sabes por qué? Porque Él está diciendo que tú escuchas la palabra y la haces. ¿Qué diferencia con nosotros? Vamos a Mateo 12:50. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Somos familia de Él? Si hacemos su voluntad, seremos entonces parte de su familia. Mateo 28:20. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea que nosotros debemos enseñarles a los otros
a cumplir todo lo que Él nos ha mandado cumplir, para también hacer discípulos de ellos, porque el discípulo verdadero es el que oye y hace la palabra de Dios. Lucas 6:47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica es semejante al hombre sabio que construye, pone su casa sobre la roca. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado, por redarguirnos, por exhortarnos en esta noche, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Señor, sabemos que en la nueva creación tenemos todo el poder de una nueva vida, de la vida de Cristo en nosotros. Tenemos un nuevo espíritu, Señor amado, que está fusionado con tu espíritu. Nos has bautizado con poder y con fuego, Señor amado. Nos has derramado, nos has quitado el corazón de piedra y nos has dado un corazón de carne, donde derramaste el amor de Dios a nosotros, Señor amado, donde en ese amor podemos decir, te amamos, y por eso hacemos lo que tú nos pides que hagamos. Por eso entendemos que las palabras tuyas no son sugerencia, sino son un mandato. Igualmente nos has dado la mente de Cristo, Señor, ya no para pensar, Señor amado, como pensábamos antes. El arrepentimiento es el cambio de mi manera de pensar. Y ahora, Señor amado, por lo que tenemos esta mente de Cristo, queremos pensar como Dios piensa acerca de nosotros y acerca de las demás cosas. Señor, te bendecimos y te damos gracias. Hoy, Señor, te clamamos y te pedimos. Señor, te amamos. Sí, Señor, te amamos y somos hacedores de tu palabra. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima.